Como hombre, debes entender algo que la mayoría nunca te dirá. El hombre que deja una huella rara vez es el que ofrece paz. Es aquel que introduce el caos en el deseo de ella. No un caos ruidoso, no la violencia, sino esa clase de interrupción psíquica que la obliga a cuestionarse quién es cuando está cerca de él, esa que fractura su certeza. Jacques Lacan escribió: el deseo es una relación del ser con la falta. No se trata de lo que ella dice que quiere. No se trata de flores, afecto o palabras. Se trata de lo que no puede tener, de lo que se escapa de su alcance y la hace sentir viva de nuevo a través del dolor de lo incompleto. Por eso el hombre implacable la persigue, no porque le causara dolor, sino porque le dio la falta. Ella no se enamoró de él. Cayó en la necesidad a su alrededor. No una necesidad lógica, una necesidad inconsciente. Él se convirtió en el símbolo de todo lo no resuelto en su interior. La ausencia que despertó una parte de ella demasiado salvaje para la rutina, demasiado primaria para la seguridad. Él no se explicaba, no suplicaba comprensión. Y ese silencio se convirtió en poesía en su psique, un verso no escrito que ahora resuena en cada comparación. Cada nuevo hombre que la ama sinceramente está, sin saberlo, compitiendo con el fantasma del hombre que no la necesitó en absoluto. Jacques Lacan escribió: lo que constituye la fantasía es precisamente la relación con aquello que es inefable. Ese hombre se convirtió en su fantasía porque nunca le dio un lenguaje con el cual atraparlo. No pudo nombrar lo que eran. No pudo definir lo que él sentía. Y en esa ambigüedad, su fantasía nació y luego fue abandonada a su suerte. Tú, que escuchas ahora, debes ver esto por lo que es. Ella no sueña con el hombre que cumplió su lista de requisitos. Sueña con aquel que resquebrajó su reflejo, el que la hizo sentir pequeña e infinita a la vez. Ese es el hombre al que su cuerpo aún responde, incluso si su mente maldice su nombre. Puede que lo llame tóxico. Puede que le diga al mundo que fue cruel. Pero esto es lo que nunca dirá en voz alta. Él le dio la experiencia más rara de todas, sentir algo que nunca pudo controlar. Por eso busca su nombre. Por eso compara. Por eso el nuevo hombre nunca se siente del todo suficiente, porque no la dejó anhelando, y el anhelo, enseñó Lacan, es la cuna del deseo. El hombre implacable no es un villano. Es un espejo, una ruptura, una señal de su inconsciente de que hay más por sentir, más por desentrañar, más por lo que dolerse que el afecto mundano de la comodidad. Él es la encarnación de la falta, y la falta es la arquitectura de la obsesión. Te dicen que seas amable, que seas constante, que estés emocionalmente disponible, y sin embargo, la ves alejarse. Le ofreces tu corazón, y ella se distancia. Le hablas con gentileza, y su silencio se hace más fuerte. Y en el fondo lo sabes, lo sientes. No eres el hombre que la mantiene despierta por la noche. Eres el hombre que alivia sus días, el hombre que la calma pero nunca la consume, porque no tocaste la herida. Jacques Lacan escribió: de lo único que se puede ser culpable es de haber cedido en su deseo. El hombre implacable no es culpable porque nunca cedió. Nunca abandonó su centro para adaptarse al de ella. No se contorsionó para tomar la forma de las necesidades de ella. Permaneció inmóvil, arraigado, soberano, y en esa quietud, ella no encontró control, solo anhelo. Esto es lo que la mayoría de los hombres no logra comprender. Ser bueno con ella no es lo mismo que volverse inolvidable. Puede ser su consuelo, su seguridad, incluso su recompensa, y aún así ser invisible para su deseo, porque el deseo no se trata de comodidad. Se trata de tensión, y el hombre implacable es el maestro de la tensión. No la entretiene para obtener atención. No se aclara para ser entendido. No es cruel, pero no es complaciente. Y esta falta de sumisión
electriza su inconsciente. Despierta el dolor. Reabre esa parte de ella que quiere desear. Jacques Lacan escribió: amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Este es el error que cometes cuando ruegas ser elegido. Le das tu identidad, tu alma, tu estabilidad, y ella no lo quiere. No porque sea desagradecida, sino porque no se trata de lo que se da. Se trata de lo que permanece justo fuera de su alcance. El hombre implacable no da nada extra. Esa es su magia. Él existe, y su sola existencia es suficiente para perturbarla. Puedes sentirlo en la forma en que no responde, en la forma en que sostiene la mirada sin hablar, en la forma en que no reacciona a sus provocaciones. No se inmuta, no persigue. Y en un mundo donde los hombres se desviven por complacer, esta falta de desesperación se vuelve divina. Él no seduce. Permite que ella proyecte su propio mito sobre él. Por eso lo recuerda, porque nunca fue revelado por completo. Ella llenó los vacíos. Ella misma escribió la historia, y ahora que él se ha ido, sigue escribiendo. No puedes competir con un hombre que no le dio un final. No puedes eclipsar un recuerdo construido sobre lo que pudo haber sido, porque tú le diste tu presencia, pero él le entregó su propio misterio. Debes entender esto. Ella no lo extraña a él. Extraña la versión de sí misma que cobraba vida en su presencia, la versión que era incierta, sin anclaje, deshecha. No se sentía segura. Se sentía despierta, y esa es la sensación más adictiva que la psique femenina puede encontrar, la desestabilización emocional cargada de deseo. Jacques Lacan escribió: el deseo comienza a tomar forma en el margen en el que la demanda se desgarra de la necesidad. Ese desgarro, ese espacio entre lo que ella necesita y lo que demanda, es donde nace la obsesión. Ella no lo necesitaba a él. Él no era un refugio. Pero su demanda, su grito psíquico por lo innombrable, lo encontró en ese espacio. Y ahora, todo su sentido de la feminidad está manchado con su ausencia. El hombre que la persigue no es el hombre que le mostró amor. Es el que le mostró la falta. La obligó a sentirla. Y aún ahora, años después, su recuerdo todavía la arrastra de vuelta a ese espacio. Un oscuro teatro de terciopelo, donde se ve a sí misma necesitándolo una y otra vez, sin fin. Y tú que eres suave, dispuesto, listo, no eres el villano, pero eres demasiado presente, demasiado claro, demasiado amable, y por lo tanto, demasiado comprensible. Y lo que puede ser entendido por completo, puede ser descartado. El deseo no quiere claridad, quiere tensión, quiere contradicción. Jacques Lacan escribió: la razón por la que vamos al analista es porque lo que queremos es ser deseados más allá de lo que mostramos. El hombre implacable la deseaba más allá de su actuación. No le interesaban sus juegos, sus señales o su feminidad curada. Vio a través de ella y no se inmutó, y esto creó una crisis en su identidad. ¿Por qué no necesita descifrarme? ¿Por qué no necesita responder a mi belleza? Por eso no puede olvidarlo. No porque la tratara mal, sino porque hizo que sus trucos fueran inútiles. Colapsó sus estrategias, la expuso, y en esa exposición, ella experimentó algo que ningún hombre bueno puede ofrecer: la aniquilación de su control. Tú, que escuchas esto ahora, debes despertar. Debes ver que las mujeres no desean al hombre que intenta rescatarlas. Desean a aquel que refleja su inconsciente con una precisión implacable, aquel que no se ajusta para encajar en sus expectativas, sino que permanece indiferente a si es elegido o no. Esto es lo que hace a un hombre inolvidable. No el estatus, no la seducción, no las palabras dulces, sino la soberanía. Soberanía emocional, psicológica,
y cuando un hombre se niega a colapsar en la órbita de ella, él se convierte en el agujero negro alrededor del cual toda su historia emocional comienza a girar. Ella puede decirse a sí misma que fue cruel. Puede llamarlo emocionalmente no disponible. Pero esos son nombres que usa para protegerse de la verdad. Que lo que realmente teme es que él la vio por completo y aún así no cedió. Que la encontró en su momento más expuesto y permaneció impasible, no porque careciera de sentimientos, sino porque carecía de dependencia. La dependencia es el lenguaje de los débiles, y el hombre implacable habla en silencios, escribe en ausencias. Su propia naturaleza altera el guión que ella está acostumbrada a interpretar, ese en el que los hombres giran a su alrededor, esperando ser elegidos, esperando complacer. Pero él no orbitaba. Él rotaba sobre su propio eje, y eso la aterrorizaba, porque un hombre que no la necesita se convierte en un hombre que no puede manejar. Jacques Lacan escribió: lo real es aquello que se resiste absolutamente a la simbolización. Eso es en lo que él se convirtió para ella. Lo real. Aquello que no puede ser reducido a un rol, una etiqueta, un cierre. Se resistió a convertirse en un símbolo, y al hacerlo, se convirtió en más que uno. Se convirtió en un evento, una ruptura en su psique, y esa ruptura sangra a través de su vida en momentos de quietud. Cuando un nuevo hombre dice, te amo, demasiado pronto, y ella se estremece. Cuando la tocan y no se siente igual. Cuando finalmente está a salvo y aburrida. Porque el hombre que la persigue no era seguro. Era el borde, el peligro, lo desconocido. Y eso desconocido, nos dice Lacan, no es un defecto. Es el combustible del deseo. ¿Crees que ella quiere paz? Pero la paz es solo el cementerio del erotismo. Ella quiere guerra. Una hermosa guerra emocional. No abuso, un despertar. Quiere pararse frente a un hombre que no se doblega, que no halaga, que no se inmuta, porque solo entonces siente la tensión insoportable que la hace sentir viva. Jacques Lacan escribió: no hay relación sexual. Y con eso, quería decir que no existe una fusión total y armoniosa entre hombre y mujer. Siempre hay una brecha, una desalineación, una fractura. Y es en esa fractura donde florece la fantasía. El hombre implacable no intenta cerrar esa brecha. La deja abierta, en carne viva, sin respuesta, por completo. Por eso no puede ser reemplazado, porque cada hombre después de él intenta ser presente, comprensible, razonable. Pero ella no anhela un compañero. Anhela una contradicción, alguien que no encaje con ella, sino que la deshaga. Y aquí está la cruel ironía. Cuanto más intentas convertirte en lo que ella quiere, más invisible te vuelves, porque el hombre con el que todavía sueña, nunca lo intentó. No intentó ser bueno. No intentó ser amado. Simplemente era. Y lo que es plena, libre e implacablemente, no puede ser ignorado. Ella recuerda la forma en que él no extendió la mano para alcanzarla de vuelta, la forma en que dejó que el silencio ganara, y se dice a sí misma que eso significa que no le importaba, pero no es verdad. Es más fácil creer que él no sentía nada que admitir que se negó a ser domado, que no cambiaría su soledad por la validación de ella, que su misterio era más importante que la aprobación de ella. Y eso fue lo que la quemó. Jacques Lacan escribió: el deseo del hombre es el deseo del otro. Pero este hombre invirtió la corriente. No deseaba lo que ella ofrecía. Él se convirtió en su otro. Desencadenó en ella lo que la mayoría de los hombres temen tocar: el hambre femenina por un soberano masculino, un hombre que no se conmueve por la necesidad, la amenaza, el halago o la vergüenza. Por eso no puede hablar de él sin temblar. La persigue no por lo que hizo, sino por lo que retuvo. Su amor nunca fue declarado, y por lo tanto, nunca fue asesinado. Permaneció a medio nacer dentro de ella,
y ahora crece en la sombra, multiplicándose en los lugares que ningún otro hombre puede alcanzar. Esta es la raíz de su confusión. Está con un hombre que le da todo, pero su deseo todavía apunta hacia atrás, hacia aquel que no le dio nada pero lo encendió todo, hacia el hombre que la besó una vez, como si estuviera saboreando su propia decisión de desaparecer, que la miró como si pudiera ver las ruinas bajo su belleza, y que se fue como si conociera las consecuencias, y las eligiera de todos modos. Jacques Lacan escribió: el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y ese lenguaje no se habla, se siente. Es la forma en que su corazón se aceleraba cuando él la miraba y no decía nada, la forma en que su mundo se resquebrajó cuando no respondió al último mensaje, la forma en que su alma se negó a aceptar que alguien pudiera ser tan íntimo y a la vez tan indiferente. Porque lo que la atormenta no es el rechazo, es la posibilidad de que él sí sintiera algo y aún así se fuera. No desapareció porque ella no fuera suficiente. Desapareció porque nunca necesitó que ella lo fuera. Y ese tipo de hombre, ese tipo de desapego, no solo vive en la memoria, la infecta. Se convierte en el virus dentro de sus comparaciones, la plantilla silenciosa contra la cual juzga cualquier otra conexión, el rey invisible en un reino que a ningún otro hombre se le permite gobernar. ¿Y qué queda para ti, el hombre que ella elige ahora? Eres su consuelo, su seguridad, su final tranquilo. Pero no eres su fuego porque llegaste demasiado tarde, después de su ruina, no antes. Eres el hombre con el que finalmente puede descansar, pero nunca el hombre que la despertó. Y Lacan, una vez más, tenía razón. No hay nada más satisfactorio que ver un deseo satisfecho, excepto quizás seguir deseando. Ella no quiere plenitud, quiere arder. ¿Y el hombre implacable? Él es la cerilla que ella nunca volverá a encender. Nunca te contará la historia completa porque la historia nunca se terminó. Eso es lo que la mantiene viva. Terminó a media frase, con una mirada, con un silencio, con el tipo de adiós que no resuena en palabras, sino en la forma en que ella duda cuando la tocas. Y ahora, tú cargas con el peso de darle un cierre, sin saber que nunca fuiste parte de su mito original. Jacques Lacan escribió: la función del objeto es causar el deseo. Y en eso se convirtió él. No en la realización de su anhelo, sino en su causa. No es un recuerdo. Es un objeto causa de deseo. Lo que Lacan llamó el objet petit a, esa cosa que persigue en cada hombre sin jamás nombrarla, porque no es algo que se pueda nombrar, solo sentir. Puedes sentirlo en la forma en que hace una pausa antes de responder, en la forma en que retrocede ante tu afecto, no porque no le gustes, sino porque eres demasiado disponible. Porque el hombre que la persigue nunca lo fue. Flotaba en los bordes de su campo emocional como una sombra hecha de luz. Presente, pero nunca predecible. Real, pero nunca poseído. Nunca podrás sujetarla como él lo hace, porque él no la sujeta en absoluto. Él la deshace. Existe en fragmentos, en mensajes no enviados, en el aroma de momentos inacabados. Por eso es adicta, no a él, sino a la sensación de no tenerlo, porque una parte de ella cree que si pudiera traerlo de vuelta, recuperaría la parte de sí misma que perdió en su ausencia. Pero no lo hará, porque ese hombre no era una persona. Fue una revelación, una ruptura, un reflejo de su propia falta. Fue el hombre que nunca pudo domar, nunca diagnosticar, nunca predecir. Y por eso vive en ella, no como un fantasma, sino como un estándar. Y tú, si eres sabio, dejarás de intentar competir. Dejarás de buscar aprobación en los ojos de una mujer todavía intoxicada por lo que se le escapó de las manos. Aprenderás, como enseñó Lacan, que el deseo del hombre es el deseo del otro. Y eso significa
que tu deseo siempre estará envuelto en lo que crees que ella quiere. Pero en el momento en que actúas desde ese lugar, dejas de ser un hombre, te conviertes en un espejo, y ninguna mujer desea su propio reflejo. Entonces, ¿cuál es la solución? Sé la ausencia. Sé el hombre que no da explicaciones. Sé el hombre que no se inmuta. Sé el hombre cuyo valor no se encuentra en ser entendido, sino en ser sentido. Sé la pregunta, no la respuesta. Jacques Lacan escribió: amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo quiere. Que esto sea tu advertencia. No arrojes tu alma a sus pies, esperando que la recoja. No entregues tu hambre a cambio de su sonrisa. Ella no es una salvadora, es un espejo. Y si entras en su mundo sin un centro, ella te devolverá el reflejo de tu vacío. Pero si entras en su mundo con silencio, con misterio, con una indiferencia ganada a través de la maestría, te convertirás en la fractura que ella no puede cerrar. Te convertirás en la ecuación sin resolver, la historia que nunca termina, el hombre implacable que, sin fuerza ni daño, simplemente se alejó y nunca miró atrás. Y a ese hombre, nunca se le olvida. Si este video te conmovió, te abrió los ojos o sacudió algo dentro de ti, no te quedes en silencio. Dale me gusta, compártelo, suscríbete. Y lo más importante, apoya al canal a través del enlace en la descripción. Este trabajo sobrevive gracias a hombres como tú, que se niegan a ser domados.